Ya chiquillos, ahora sí. Lectura y escritura especializada, cuarto medio B, 2021. Ya saben, ¿cierto? Clase número 20 del 31 de agosto, mes que particularmente fue un poco más largo de lo normal, ¿ah? Ustedes se dieron cuenta, la sensación del paso del tiempo fue un poco más escueta, más breve, perdón. O sea, menos breve, perdón, más extensa, todo lo contrario. El tema de hoy día va a ser, ¿cierto? De nuestros textos especializados, eso significa TE, los abstract o resúmenes, ¿ya? De los textos especializados. Así que allá vamos. Es como esto, a propósito, la presentación, ¿cierto? Tiene algo que ver con lo que yo voy mostrando, también va conjugando la idea de para que vayan ambientándose, ¿cierto? Es como una gota de agua. Molecularmente, una gota de agua, ¿cierto? Tiene las mismas características que tiene un océano completo, o sea, de agua, me refiero. Tiene las mismas moléculas. La diferencia es que el océano tiene otras cosas más, pero particularmente si nosotros analizamos el agua que está en el océano, con el agua que contiene una gota, nos vamos a encontrar con, eh, con las mismas características, las mismas moléculas, qué sé yo. Así que eso es como un abstract, ¿cierto? Es como una parte del todo, pero que representa básicamente al todo. Lo representa bien. La actividad es que podamos ver diferentes ejemplos de resúmenes para determinar si corresponden al estrato lingüístico de los textos especializados, primero que todo, ¿cierto? Y básicamente también reconocer qué son estos abstracts, ¿ya? El propósito que conocer las principales características, ¿cierto? De un abstract, esa es la idea, o resumen, e identificar, ¿cierto? Su relevancia en los textos especializados. O sea, por qué se usan, cuándo se usan, para qué se usan específicamente, eh, y ojalá aprender a usarlo para poder hacer una réplica, ¿cierto? Más adelante. Esto se supone que ustedes lo deberían estar incluyendo se supone, en la entrevista que tienen que hacer, la entrevista ficticia. Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos es el objetivo número uno de esta pasadita, ¿cierto? Que tiene que ver esencialmente con la recogida de información y poner esa manifestación de información en un texto especializado, de acuerdo con el tema. ¿Ya? Seguimos en modalidad virtual. Recordar, entonces, en el flashback, ¿cierto? Recordar que la clase anterior y producto, ¿cierto? De varias clases anteriores, nosotros llegamos a un producto. El producto era la producción de una entrevista. Hasta ahora, de los 19, de los 19 querubines, ¿cierto? Del curso, ninguno ha hecho la tarea. O sea, 0% de eficiencia ahí en la producción de la tarea, lo cual me lleva, ¿cierto?, a recordarles que la fecha de entrega es el 3 de septiembre, les quedan 2 días, ¿cierto?, para que ustedes puedan hacer esto. Y en suma, eso es una actividad sencilla, no compleja, porque básicamente lo que tienen que hacer es inventar una entrevista, lo cual, ¿cierto?, nos trae nuevamente a colación el hecho de que no hay que hacer las tareas a última hora. Con tiempo, ¿cierto? Debería salir un trabajo un poco más pulido, ¿cierto? Ese es el tema. Y ojalá pudieran ustedes, ¿cierto? Haberlo presentado antes para yo ir metiéndole la cuchara y ayudándole, ¿cierto? En la producción. Lo importante de la tarea es que tienen que tener al menos, ¿cierto? Una persona que ustedes consideren relevante para dar a conocer su aspecto, su conocimiento, qué sé yo, aprender de esa persona, eh, para lo cual tendrán que elaborar una batería de preguntas, de al menos 5, ¿cierto? Preguntas que idealmente, ¿cierto? Contengan un propósito de extraer información, cosa que el entrevistado o entrevistada, ¿cierto? Les dé harta información. Ustedes van a tener que hacer la respuesta haciendo, ¿cierto? Haciendo eh, el juego de que es el entrevistado que está respondiendo. Ahora, si pueden aplicarla sin que esto implique, ¿cierto? Contactos cercanos, ¿cierto? A propósito del coronavirus, de la pandemia que estamos viviendo, perfecto. Pueden hacerlo de manera virtual, perfecto, ¿ya? Pero lo ideal es que no se expongan. No quiero que tengan, ¿cierto? Algún problema de salud después. Así que por eso mismo la idea es que lo puedan hacer ustedes a través de una investigación,
que esa investigación, ¿cierto?, les permita a ustedes también contener las respuestas que supuestamente van a ser las respuestas a sus preguntas. Idealmente, ¿cierto?, y esquematizarlo y presentarlo como una entrevista tal como nosotros lo hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Hay una rúbrica ahí que tiene 6 criterios para que la revisen, ¿cierto?, a propósito y se orienten con respecto a esa rúbrica de lo que tienen que tener su entrevista. Ya. Ya. Así que acordados, ahí hasta el 3 de septiembre. Ya un poquito de ya hasta el viernes. Ok, por ejemplo, y aquí vamos a la clase de hoy, como dijo el chanchito. En el contexto de la noticia, ¿qué función cumple la entrada respecto de la información entregada? Si ustedes se acuerdan, las características de la noticia, eh, las noticias tienen un titular, ¿cierto? Tienen un antetítulo que va un poquito antes del, que es chiquitito, que es llamado también epígrafe, que sirve como para poder contextualizar un poco, ¿cierto?, el titular. Luego viene ¿sí? Una bajada que es como una síntesis de lo que podría ser, o un complemento sintético del título, y ahí, entre el título, el epígrafe y la bajada, más o menos está contenida la noticia, ¿cierto? Sin embargo, luego viene dentro del cuerpo, que es con esa estructura triangular invertida, viene lo que nosotros llamamos como encabezado o entrada. También algunos ciúticos le dicen lead, ¿cierto? En el lead, entrada o sí, el encabezado del cuerpo, tiene, o sea, el encabezado, la parte fundamental del cuerpo, la primera, el primer párrafo, generalmente, están contenidas las 5 preguntas características, ¿cierto?, de toda noticia que vienen a contextualizar los hechos. El qué, el cómo, el dónde, por qué, ¿sí? Quién, ¿cierto? Son preguntas que más o menos orientan al lector con respecto a lo que, al hecho que se está contando como noticia. Entonces, en el contexto de la noticia, la función que cumple la entrada es justamente esa: contextualizar, interiorizar, extender, ¿cierto?, lo contenido ya en el titular, en la bajada y en el epígrafe, de manera un poco más ordenada y acotada. Es como lo que nosotros vamos a conocer hoy día, como una abstract, ¿cierto? La función que cumplen los resúmenes respecto a la entrega de información, ya sabemos que de hecho son asiduos también consumidores de resúmenes, me imagino, antes de las pruebas de libro, buscando, ¿cierto?, orientarse con respecto al contenido de los textos más allá de lo que hayan hecho como lectura o no. Los resúmenes son los contenedores, escuetos contenedores, ¿cierto?, de información que se supone que corresponde a un todo. Es como una muestra de esa información. ¿Ya? Así que no desesperéis todavía. Eh, la función que cumple el resumen también es como acortar un poco el acceso que uno puede tener a una información que puede ser un poco más vasta de lo esperado por el tiempo, que sé yo. Es como acortar un poco la experiencia de información, ¿cierto? Ahora, se corre el riesgo, por supuesto, de que los resúmenes no contengan el todo, no sean tan representativos del todo. Y ahí puede haber una discrepancia con respecto a que efectivamente con el resumen no me estoy informando, porque dice aquí qué función tiene un resumen respecto al de la entrega de información. Claro, yo puedo decir pedir un resumen, pero no es lo mismo que haber leído todo el texto. Entonces ahí puede haber un problema de no cobertura, ¿cierto?, de información que pueda ser relevante. Puede que la persona que haya hecho el resumen no haya hecho cobertura completa, ¿cierto?, del hecho informativo en general. Así que hay que tener discrepancia. ¿Qué estrategias son efectivas para resumir información? Bueno, ahí obviamente hay que recurrir al reconocimiento de las ideas principales y secundarias, a tener una capacidad de síntesis, ¿cierto? Que también es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y obviamente también responde a un ejercicio de comprensión lectora, ¿ya? No obviar, ¿cierto?, alguna información que podría ser considerada importante. Y eso, para poder reconocer qué información es importante, es bueno también reconocer, por eso se enseña, la estructura de los textos. Para que dentro de esa estructura, si ustedes puedan determinar, aquí está el núcleo, ¿cierto? O el meollo del asunto. La,
la cosa, el centro de la cosa. Eso. Los abstracts o resúmenes en un texto especializado vienen a ser todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, de las preguntas que saquemos la conclusión, ¿cierto? Son tanto una forma de entrada, ¿cierto? A un texto mayor, una contextualización, una presentación, qué sé yo, resumen sintetizan, ¿cierto? La información en general y son una estrategia, obviamente, que busca efectivamente acercar al lector con respecto al texto mayor. ¿Ya? Es como también una suerte de recordatorio al que pueda recurrir el lector, el espectador, ¿cierto? Con respecto al objeto de información a que está accediendo. Eso es un abstract, ¿cierto? Por eso se llaman así, abstract, como una abstract, como una muestra una muesca de. Voy a mostrarles, a propósito de resúmenes, ¿cierto? Les voy a mostrar este resumen de la película Ghostbuster que salió ayer. De hecho, no, la película, el resumen. Lo sacó ayer, ¿cierto? Este muchacho que se llama Jorge Piranello, si no me equivoco, que tiene este canal de YouTube que se llama Te lo resumo así nomás, que es re bueno. Entretenido y ayuda harto, sobre todo cuando uno quiere obviar alguna pasa también, ¿cierto? Que quiero obviar algún contenido de alguna película que podría uno ahorrarse, ¿cierto? De ir a ver al cine. O de acordarse de alguna película de hace tiempo que uno no ve. Yo hace tiempo que no veo esta de Ghostbusters, ¿cierto? Años, o sea, como 10 más de 10 años. Entonces voy a refrescar mi memoria con respecto a esto. También sirven los resúmenes para eso, para poder traer a colación un contenido que se ha no olvidado, pero sí como que ha sido guardado, ¿cierto? En nuestras gavetas de la memoria. Ya, voy a pausar la grabación. Perdón, vamos a volver a hacer eso. Entonces, claro, completando la idea, hay que tener cierto dominio con respecto a la idea a lo sintético. O sea, tener la capacidad de resumir tanta información, mucha información, muchos datos, en el tiempo también, ¿cierto? Para poder calzarlo con esos 5 minutos, 10 minutos que pueda tomar, ¿cierto? Un resumen. Y los que hay, en promedio son 5 minutos, ¿cierto? Pero hay algunos que se duran un poquito más, de 10 un poquito menos, ¿cierto? De 5, en promedio son 5 minutos más o menos. Entonces la pregunta es, ¿se puede resumir una serie a propósito de lo larga que puede ser en 5 minutos? Creo que hay por ahí también, a propósito, un resumen de Betty la Fea en unos 10 minutos también, ¿cierto? Hay otro youtuber, hay varios en realidad, que hacen resúmenes, ¿cierto? De películas, de series, qué sé yo, de todo, de lo que sea y lo hacen con un estilo humorístico, igual jocoso, ¿cierto? Divertido, dinámico, porque eso también es una característica, ¿cierto? De los resúmenes, ¿cierto? De esa capacidad de parafraseo que tienen, ¿cierto? Las personas que cuentan con su propio estilo, ¿cierto? A propósito de lo que están sintetizando. Creo que esas son todas las preguntas, ¿no? Queda una. Y eso, básicamente los criterios que se deben asumir para poder hacer un resumen están específicamente dados en las ideas principales. Es básicamente de ahí donde una persona, ¿cierto? Puede tomar como el afluente, por así decirlo, ¿cierto? Como la idea de encontrar ese hilo conductor que es dentro de la trama central, la idea principal, ¿cierto? Y a partir de ahí, ¿cierto? Contar lo fundamental. Lo demás, todo lo accesorio, ¿cierto? Que puede ser lo demás, son esas tomas que van saliendo, que van mostrando, ¿cierto? Van contextualizando la historia de algunos personajes que no son tan relevantes, pero que pudieran incidir. Entonces hay que mencionarlos nomás, personajes, con su incidencia básicamente con la trama central. Eso es todo. Entonces, hay estrategias, obviamente, para poder hacerlo bien. El resumen o abstract, chiquilines, ¿cierto? Cumple la función de sintetizar los elementos centrales de un artículo especializado. En este caso, ¿cierto? Ahora estamos enfocándolos en los textos especializados, ¿ya?
Por ejemplo, en las monografías, en los artículos científicos, en los ensayos, por ejemplo, el primer párrafo del que se dispone, ¿cierto?, es un abstract. Asimismo, es importante señalar la importancia de conocer este tipo de texto en la elaboración de una información o al buscar una determinada información en textos especializados. Es como lo que te permite, dentro de los textos especializados, ustedes pueden encontrar, ¿cierto?, dentro de los artículos informativos, un texto como aparte, ¿cierto?, que es básicamente una presentación, como podríamos, que en términos literarios se le llama un prefacio, ¿cierto? O una introducción. En las novelas siempre hay como una presentación de alguien más o del mismo autor en relación al todo que va a ser la novela, y que te dice más o menos las características de cómo surgió la obra, la idea, qué sé yo. Bueno, los artículos científicos, las monografías, los ensayos, de repente tienen estas presentaciones que se llaman, a su vez, ¿cierto?, abstract, y que van a ser como una parte importante de lo que puede ser considerado el todo. Hay un mic abierto, no sé si alguien quiere preguntar algo. Chiquilines, solo sabría. Benjamín, ¿quieres decir algo? ¿No? Si te abrió el micrófono, te lo voy a... Te voy a ir a bloquear tu micrófono, chiquilín. Bueno. A continuación, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer yo, ¿cierto?, es mostrarle un abstract, ¿cierto? Para que ustedes vean la función que cumple, cómo se puede reconocer, básicamente porque no dice este es un abstract, ¿cierto? O sea, uno puede reconocerlo por la función que cumple, ¿cierto?, las características que viene, y la idea es que podamos analizar este abstract, particularmente yéndonos a sus partes, ¿ya? Esto es un abstract. Resumen, abstract, dice ahí, ¿cierto? Esa es como una pista que nos sirve para poder reconocer su presencia. A propósito, dice de un texto mayor que se llama Los marcos interpretativos en la política chilena de salud sexual y reproductiva, según Javiera Cubillos Almendra, ¿cierto? Esto es un artículo, perdón, es un abstract de un artículo mayor que está publicado, ¿cierto?, en la página del CONICYT, cielo, así tal cual, cielo.conicit.cl, ¿ya? Dice, el abordaje de la sexualidad en el ámbito de las políticas públicas suele ser controvertido. Aquí tenemos inmediatamente señalado cuál va a ser el título del trabajo y básicamente el enfoque que se le está dando, la controversia de las políticas públicas en el ámbito, ¿cierto?, de la sexualidad como tema. En este debate, y eso se trata el texto, ¿cierto?, pueden identificarse diferentes discursos expresados por distintos sectores y actores políticos. O sea, se sabe, ¿cierto?, que hay distintas manos, ¿cierto?, en esta idea del tema, ¿cierto?, de la sexualidad. O sea, hay mucha gente que quiere meter sus ideas a propósito, vengan de la religión, vengan, ¿cierto?, de la parte conservadora de la política, de la parte liberal, ¿cierto?, progresista, las feministas, los trans, que se toquen como hablar de temas desde su perspectiva, ¿no? Hay un debate. El propósito del artículo es exponer los marcos interpretativos que puedan detectarse en el debate sobre la salud sexual, perdón, y reproductiva en Chile entre los años 2000 y 2015. La ojo, estos textos son actualizados. El problema es de que se menciona el 2015 porque como son objetos de un estudio o resultados de un estudio, los estudios tardan, ¿cierto?, en sacar sus conclusiones. Seguramente este texto tiene que haber sido editado y publicado, ¿cierto?, en el año 2019, 2018, más o menos, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de por lo menos 3 años de investigación a propósito de los resultados de los datos que ellos están recopilando. Por eso, habla de metodología. La metodología utilizada se sustenta en 3 elementos. Un seguimiento de procesos, por eso se tardó del 2000 al 2015, 15 años, un seguimiento de procesos, un análisis del encuadre crítico de 40 textos políticos de interés de esa época, y entrevistas a 39 actores, personas de gobierno, personas que trabajan en el gobierno, personas de la sociedad civil,
que han incidido o se han interesado en el debate sobre la sexualidad en nuestro país. Pueden ser escritores, pueden ser abogados, filósofos, doctores, profesores, gente común y corriente, etcétera, etcétera. A partir del análisis de la información recolectada, se han identificado 5 marcos interpretativos: salud pública, ¿ya? Es uno; valores tradicionales, 2; enfoque pedagógico, importancia, ¿cierto?, de enseñar educación sexual; derechos sexuales, en materia de la que estamos, ¿cierto? Incluso hoy día creo que se aprobó la adopción homoparental, por ejemplo, a propósito de derechos sexuales y reproductivos. Y autonomía, sexualidad y placer, a propósito, ¿cierto?, del matrimonio igualitario y todo eso, que también son temas que ven a ser consecuencia de estas investigaciones, de esta discusión. Dichos hallazgos dan cuenta de una diversidad de acercamientos a la sexualidad como tema de interés público y de las diferentes soluciones propuestas en el contexto de la política estudiada. O sea, de este tipo por eso es lo importante este tipo de trabajo de investigación, que dan luces. Por ejemplo, si un abogado tiene que elegir, perdón, el abogado, si un parlamentario tiene que legislar sobre un proyecto de ley como en el caso, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la adopción homoparental, a propósito de los derechos sexuales y reproductivos, va a tener que tener en consideración, en consecuencia, ¿cierto?, todas las investigaciones que se han hecho con respecto al tema. Y para ello, ¿cierto?, va a tener que leer este tipo de textos. Y para ello, ¿cierto?, va a ver si en el abstract de este texto en particular está aquella materia que él involucra, ¿cierto?, para poder tomar una decisión y votar a favor o en contra, ¿cierto?, de este tema. O sea, esto sirve obviamente para poder ambientarse en el sentido, ¿cierto?, de lo que se llama una votación con estudio o con información previa. Eso lo hace, por eso que se demoran tanto en las cámaras de diputados y de senadores, ¿cierto?, de tomar decisiones que tienen que ver con las consecuencias económicas, sociales, políticas, qué sé yo, que tienen los temas que ellos debaten. Palabras clave aquí, que también esos pasan y aparecen los abstracts, ¿cierto? Aparece esto y aparecen esta idea, ¿cierto?, de aquellas palabras claves que pudieran también ayudar al lector a encontrar aquel tema que se trata en el texto mayor, sin leer el texto mayor y buscar esas palabras. Aquí palabras claves son los temas mencionados, ¿cierto?, en este trabajo de Javiera Cubillos Almendra: políticas públicas, sexualidad, perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, análisis de marcos. ¿Ya? Eso es como, esto es un abstract, tal cual, de un texto mayor. O sea, creo que el texto mayor tiene 39 páginas, si no me equivoco, o más. Vale. La contextualización con respecto al abstract que acabamos de ver. Se expone el marco, área o situación que dio origen a la investigación. Responde esta idea de la contextualización a la pregunta ¿a partir de qué? Entonces, en este caso, a partir de las posturas y declaraciones de las personas involucradas en el tema, todos los encuestados, o sea, los entrevistados que tuvo, ¿cierto?, los actores gubernamentales y del mundo civil. Hay marcas textuales, ¿cierto?, dice el texto, tal cual. El abordaje de la sexualidad en el ámbito de las políticas públicas suele ser controvertido, y en este debate pueden identificarse diversos discursos expresados por distintos sectores y actores políticos. Lo dice el texto, ¿ya? Está ahí. Como lo dice, nosotros reconocemos inmediatamente el contexto. Esta discusión, de hecho, sale incluso mencionadas las fechas, del año 2000 al 2015. Se entiende en Chile, claro. Siguiente elemento, importante también de destacar: los objetivos. O sea, el objetivo es qué es lo que pretende el texto alcanzar, a propósito, qué es lo que busca como investigación, para qué sirve, ¿cierto?, en este caso. Entonces la respuesta es, en este caso, la idea es exponer diferentes formas y posturas que hablan acerca del sexo, de la sexualidad en este debate hecho en Chile, también es parte del contexto, respecto, ¿cierto?, de este tema en ese periodo de tiempo particular, 2000-2015. En las marcas textuales que nosotros encontramos, ¿cierto?, justamente a propósito, complementando la idea de la contextualización, el propósito del artículo es exponer los marcos interpretativos que puedan detectarse
en el debate sobre el tema sexual, de lo que estaba hablando el abstract, ¿cierto? A propósito también de los años que se mencionan aquí, que tanto sirven para la idea de objetivo, porque de eso tratamos, solamente señalar la discusión, ¿cierto?, de ese periodo de tiempo, tanto como en la contextualización del periodo que se supone que se está haciendo el estudio. Otros dos elementos a considerar, ¿cierto? Metodología, por un lado, se presenta en la idea de metodología, ¿cierto?, el método de investigación que se va a llevar a cabo. En este caso, responde la idea de cómo. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Qué se hizo? ¿Cierto? Se utilizaron en este caso tres formas de seguimiento de procesos, ¿cierto? Análisis de esos procesos y entrevistas, que son básicamente de la metodología que se usó. Las marcas textuales, aparece citado, ¿cierto?, a propósito de metodología. Estos tres elementos, dice, la metodología utilizada se sustenta en tres elementos: un seguimiento de los procesos, un análisis del encuadre crítico, 40 textos políticos de interés que se leyeron, y entrevistas a 39 actores gubernamentales y de la sociedad civil que han incidido o se han interesado en el debate sobre la sexualidad en Chile. Y finalmente, las conclusiones que nosotros vamos a abstraer en este abstract, ¿cierto? Dice, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que se arribaron por medio de la investigación? A propósito, ¿qué se pudo identificar, ¿cierto? Esto responde a la idea de qué se pudo identificar o qué consecuencias o qué causas, ¿cierto? Bueno, aquí se identificaron 5 posturas respecto al tema de la salud. Eso es lo que sale marcado en el texto, en el abstract, ¿cierto? Que el debate sobre la sexualidad abarca no solamente posturas que tienen que ver con la salud pública, de eso hablamos, ¿cierto? De que es un tema de salud pública, también tiene y toma el tema, ¿cierto?, de los valores tradicionales, cómo se va modificando, ¿cierto?, el comportamiento social en sus tradiciones, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, bueno, voy a poner un ejemplo que seguramente sale en el estudio, cómo nosotros nos tratamos entre hombres y mujeres, por ejemplo, en la calle, eso de los piropos, por ejemplo. El enfoque pedagógico, lo importante que es que nosotros hablemos de esto en el colegio como profesores, ustedes como estudiantes que demanden cierto espacio, a propósito de que en biología generalmente se habla de enfermedades de transmisión sexual y todo, pero no se habla de comportamiento, ¿cierto? Creo que en filosofía algo se menciona a propósito del tema de la sexualidad, pero a lo mejor no es suficiente. El enfoque pedagógico también es importante, eso se detectó. Derechos de sexualidad y reproducción, que tiene que ver, ¿cierto?, con las políticas públicas, y la autonomía, ¿cierto?, a propósito de la idea de la identidad de sexo, de género, ¿cierto?, a propósito, la idea de placer también como derecho y qué sé yo, dentro del comportamiento que se espera de una sociedad sana, ¿cierto?, desde este punto de vista. Y eso sale textual en la idea de conclusión, sale al final, obviamente, del abstract. Dice, a partir del análisis de la información recolectada, se han identificado 5 marcos interpretativos, lo mismo que acabo de explicar: salud pública, valores tradicionales, enfoque pedagógico, derechos sexuales y reproductivos, y autonomía, sexualidad y placer. ¿Ya? O sea, aquí tenemos estos cuatro aspectos que hay que estar considerando, ¿cierto? Vamos a hacer una rápida recapitulación. Bueno, después viene obviamente el comentario, que es optativo, por eso no lo considero los 4 elementos fundamentales. El comentario puede ser optativo, que aquí habla esencialmente de, de que la persona que está haciendo el abstract comenta, ¿cierto?, lo que está conteniéndose en él, ¿cierto? Un destacado a propósito de las posturas, qué sé yo, relacionadas con el tema de interés de esta discusión. Las marcas textuales, ¿cierto?, dice a propósito este comentario de la persona que hace el abstract, que puede ser el mismo que hace el estudio, ¿cierto?, finalmente, o la investigación. Dichos hallazgos dan cuenta de una diversidad de acercamientos a la sexualidad como tema de interés público y de las diferentes soluciones propuestas en el contexto de la política estudiada. Ojo que este comentario, que no es gratuito, por eso es atractivo, pero se indica también como una opción importante, es que está concentrando aquello que podría darle importancia al estudio que se está resumiendo. O sea, lo importante de este estudio, ¿por qué se hizo, cierto? Podríamos decir. Y las palabras clave que la función tienen específicamente ordenar
y de alguna manera también acercar al lector con respecto a lo que pudiese tratarse en el estudio, en el artículo, ¿cierto?, científico que se está abstrayendo. Aquí se mencionan los distintos elementos que son repetidos varias veces en el texto y que podrían ser también materia de la que abarca, ¿cierto?, este estudio en particular. Política pública, sexualidad, perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, análisis de marcos. Ahora sí, estos son los 4 elementos claves, ¿cierto?, de los textos especializados, específicamente los abstracts, por eso esta idea, ¿cierto?, de síntesis o de compresión. Las características de que tienen estos abstracts es que hacen eso, hacen una compresión del texto mayor, ¿cierto? Nos permiten, es como sacarle, ¿cierto?, el juguito de lo que es el texto mayor, y con eso entendemos concentradamente de qué se trata el texto mayor. Eso es la principal función, una presentación, un acercamiento, pero un acercamiento bien intenso, si se dan cuenta, no es una síntesis como la que vimos de Piranello, ¿cierto? Es un poco más que eso, ¿cierto? Un poco más especializado. ¿Por qué es importante aprender este tipo de abstracts, ¿cierto?, de textos como resumen? Porque de alguna manera no solamente nos prepara con respecto a la lectura de artículos científicos, sobre todo ustedes que están en un curso científico, ¿cierto?, sino también nos permiten entender cómo se puede también construir uno, ¿ya? Y en eso vamos a trabajar también la próxima semana a propósito de cómo se hace un abstract, ¿ya? Por eso es importante que en la recapitulación de la próxima clase, en recapitulación, vamos a volver a tocar, ¿cierto?, estos aspectos que son fundamentales para poder construir un abstract, ¿ya? Ya a propósito de eso, lo importante que tienen estos abstracts para las comunidades especializadas y nos permiten, ¿cierto?, sintetizar lo que contiene un texto mayor. Con esto, ¿cierto?, recuerden que hay una tarea de la entrevista para que no se vayan a olvidar. Todas las consultas a mi WhatsApp, ya saben, ¿cierto? Y con esto cerramos la clase porque estoy repasado. No quiero molestarse a los otros profes y ocupar la sala de más. La remolienda, acuérdense que es para el 20 de septiembre, porque ya nos ganamos la semana de receso. Lo importante, ¿cierto?, es que aprovechen de descansar también, pero no olvidarse de que está esta prueba de este libro en particular. Chiquilines y chiquilinas, cuídense mucho. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, a mi WhatsApp. Si nos vemos en el colegio, genial, ¿cierto? Ojalá que nos podamos ver pronto también, en forma presencial. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.